Muy bien, ya estamos a esta hora de la mañana en nuestros estudios con el doctor Juan Carlos Portugal. Él es abogado penalista. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros para comentar la decisión que ha tomado el Poder Judicial en la instancia de la Corte Suprema sobre la situación de la ex jefa del gabinete, Betsy Chávez, ¿no? De prisión preventiva por un espacio de 18 meses por los delitos por los que se le está investigando actualmente, ¿no? El de rebelión y alternativamente el de conspiración. En primer término, ¿cuál es la opinión que tiene usted respecto a esta decisión que ha tomado la Corte Suprema? ¿Es, digamos, idónea esta medida que se ha determinado? Bueno, en efecto, había una revocatoria. Ella inicialmente estaba siendo beneficiada de una medida de comparecencia con restricciones y la Sala Penal de Apelaciones que preside el juez supremo San Martín ha resuelto la existencia de lo que ya se sabía, graves y fundados elementos de convicción, que en buena cuenta pues significa que hay la prueba necesaria como para construir un espacio de una eventual condena ante un eventual juicio. Pero sí llama la atención el desarrollo argumentativo porque la resolución físicamente no ha sido entregada, sino ha sido solamente leída y se ha dado una suerte de lectura de la resolución del fallo, ¿no? Un resumen del fallo. Y ha construido la ausencia del peligro de fuga por la existencia o la inexistencia más propiamente de una empresa no consolidada. No hay un desarrollo respecto a qué es una empresa consolidada y qué no es una empresa consolidada. Ella incorporó dos contratos, del 1 de junio y del 4 de junio de este año, 2023. Sin embargo, la Sala rechaza porque considera que no es una empresa construida y consolidada. Dice además que como quiera que no hay un registro administrativo, esto es, constitución de su propio estudio de abogados, no puede efectivamente determinar la existencia de un ejercicio profesional de la carrera. Pero además, respecto al peligro de obstaculización probatoria, señala que inmediatamente se produjo esto, ella tenía una perspectiva tentada de acudir a la Embajada de México y que cuando se le solicitó la custodia de seguridad como exministra que es, ella ordenó que vayan hacia Palacio de Gobierno, zigzagueando de esa forma alguna eventual captura. Estas tres han sido principalmente las razones de fuga y peligro probatorio por la que la Sala ha terminado por revocar la medida contra ella. Claro. Es importante lo que usted señala en este último tramo de la conversación, ¿no? Fuga y peligro probatorio, porque son presupuestos que están incluidos dentro de la evaluación que se tendría que hacer para imponer una prisión preventiva. ¿Nos puede explicar exactamente cuáles son estos presupuestos? El artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal establece tres requisitos. Que exista prueba en abundancia, digamos, para que el público nos entienda de una forma cristiana. Que la pena probable frente a un eventual juicio, a la que se denomina prognosis, un proyecto, un pronóstico de la pena, esta sea superior a 4 años. Claramente la rebelión y alternativamente la conspiración hacen eco de esta pena probable frente a una sentencia. ¿Cuántos de pena tiene rebelión y conspiración? No, digamos, se va a elegir uno de los delitos, claro. Por eso uno es una tipificación principal, delito principal y delito alternativo. Pueden llegar incluso hasta los 20 años. ¿20 años? Hasta los 20 años. En efecto, porque además fue un concurso de 2 o más personas, que es la estructura de coautoría. No solamente fue Pedro Castillo, sino fue Betsy Chávez, Aníbal Torres, entre otros, que incluso han sido beneficiados con la comparecencia con restricciones ratificada. Y principalmente la ausencia de peligros. El peligro de fuga es de todas las razones junto a la proporcionalidad de la medida, además, por supuesto, de la duración, pero principalmente el peligro de fuga y el peligro probatorio determinan la instrumentalización de una medida de coerción de esta naturaleza. Te vas a fugar, entonces te apreso. No tienes arraigo laboral, no tienes arraigo económico, no tienes arraigo familiar, no tienes arraigo social, entonces te apreso. Cautela la necesidad de privar de la libertad a un ciudadano mientras afrontes el proceso penal con el propósito de que la investigación se desarrolle de forma regular, de forma exitosa. En esta primera instancia, cuando se dictó medidas de comparecencia con restricciones, ya se había impuesto una caución de 100.000 soles. Esto, digamos, no aseguraba de alguna manera la participación de Betsy Chávez a lo largo del proceso sin llegar a una medida tan gravosa como es la de prisión preventiva. Particularmente yo pienso que la coacción económica, así como la entrega del pasaporte que suelen ser algunos abogados, no necesariamente involucra un peligro de fuga. Puedo entregar el pasaporte, pero sin embargo tengo ciertos artificios legales a nivel administrativo en aduanas o en fronteras o inmigraciones para poder irnos. No es así el caso del ex juez supremo César Inostroza Pariachi, es una expresión de ello. Que tengas o no tengas dinero, puedes finalmente asegurar una eventual caución económica que en principio asegura tu presencia a través de una fianza económica, de un pago económico. Doy un pago económico al Poder Judicial y se entiende indirectamente que no voy a abandonar el país. Y esto no necesariamente puede ser así.
Puedo tener un aval, la norma me lo permite, o puedo tener solvencia o no, pago la caución económica, pero igualmente puedo sustraerme de la investigación. Puedo irme en bus, puedo irme en un avión. Entonces, hay formas de cautelarla de mejor forma, como el impedimento de salida del país o la prohibición de abandonar la jurisdicción sin autorización judicial. A mí me parece que desde el 7 de diciembre que se dio el golpe de Estado, y desde fallido, por supuesto, y desde que se le otorgó comparecencia con restricciones a Betty Chávez, ella ha cautelado su presencia en este país. No ha construido un comportamiento digno para ser revocado, en mi perspectiva. Por eso es que considero que hay que darle una lectura bastante reflexiva a la resolución, porque lo que hay, que es el resumen, no necesariamente es una prisión preventiva proporcional a lo que ella como conducta había desarrollado desde esa fecha. O sea, digamos, se cumplió hasta el momento con las medidas de comparecencia con restricciones, todo lo que se había determinado. No había acercamiento a testigos, no había acercamiento a peritos. De hecho, la investigación, efectivamente, la investigación transitó de forma regular, no obstaculizó el procedimiento administrativo parlamentario. Asistió a donde tenía que asistir. No hubo un intento de fuga, una alerta de migraciones, de escape o fuga de la ex premier. Entonces me parece que son criterios objetivos que hay que sincerar independientemente nos agrade o no las expresiones políticas contra incluso los medios de comunicación que infelizmente en su momento realizó la ex premier. Sin duda, y eso está ahí, también es objetivo, ¿no? Así es. Registros en imágenes, en audios, en videos, están ahí para poder revisarlos sobre las palabras de la ex primera ministra. Y es que la prisión preventiva no es un termómetro de alarma social. No, el juez no puede hacer uso de las decisiones judiciales como una suerte de termómetro o una suerte de vacancia social o ánfora para medir el aplausómetro social. Yo creo que coincidimos y consensuamos en que tuvo comportamientos impropios a una parlamentaria, inadecuados a una alta funcionaria de la República. Pero el disgusto, la antipatía que tengamos sobre un funcionario no hace necesariamente, y no podría, o como no, ser fuente de una medida como esta. Ahora, el tema del arraigo laboral que usted mencionó al inicio, ¿no? Que habría que determinar qué significa una empresa constituida o no realmente. Y ella ha presentado, tengo entendido, dos contratos. O sea, este aspecto del arraigo laboral que según lo que se entiende de la resolución no se ha cumplido, podría, digamos, ser el punto fundamental de la decisión que se tome o no. El tribunal ha resuelto la existencia de peligro probatorio y de fuga. La casación 626-2013 Moquegua, y para que la ciudadanía lo entienda, son decisiones judiciales que sirven como parámetro precedente para la aplicación de ciertos criterios a nivel nacional. Para que el juicio de un juez ayacuchano, mi paisano, no sea diferente al juicio tacneño o ancaíno. La Suprema en estas casaciones, entre otras, ha sentado precedentes para que la interpretación sea uniforme en el tiempo. Lo que llama la atención es que la Suprema exige la constitución de una empresa de estudio de abogados a cargo de Betty Chávez. Yo tengo un estudio de abogados. Hay estudiantes o hay abogados que se colegian y no necesariamente construyen un estudio de abogados. Con el tiempo, con la riqueza y con la experiencia lo hacen. Pero pueden desarrollar actividades profesionales de educación, en determinados casos, con contratos definidos. Entonces, no necesariamente para tener un arraigo de calidad laboral se exige como paso automático la celebración de un estudio de abogados, la constitución de un estudio de abogados. Habría que revisar con reflexión este concepto de empresa no constituida firmemente para determinar de cara a un eventual habeas corpus que va a presentar su defensa la ausencia de una motivación en estos extremos. Basta que exista una motivación aparente, insuficiente o vacía en alguno de los presupuestos para que la decisión finalmente pueda ser anulada, como ocurrió en el caso de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Claro. 18 meses de prisión preventiva, su abogado ha señalado que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuánto podría demandar todo este procedimiento? ¿No? Porque si se presenta el recurso, se tiene que admitir a trámite, hay una serie de pasos que se deben seguir. El abogado fue, con todo respeto, bastante impetuoso porque hay primero que agotar las vías ordinarias ante el Poder Judicial. Tiene que haber rechazo en las instancias del Poder Judicial para recién, en última y definitiva, acudir a través de un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional. No es que directamente la presento al Tribunal Constitucional. Hay que agotar las vías judiciales del habeas corpus para recién llegar a ese nivel constitucional. La tramitación es mucho más celere a propósito de la vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional que establece plazos rapidísimos, breves, porque se cautela dentro de un documento la libertad de un ser humano y se tiene en efecto que privilegiar la libertad del ser humano por cualquier trámite documental o burocrático
en la instancia estatal. De tal forma que si es que hoy presenta el habeas corpus, para sincerarlo en números, es posible que la primera instancia del Poder Judicial lo resuelva en 1 mes y medio. Es posible que la ratificación sea en 2 meses más y que el recurso llegue a nivel del Tribunal Constitucional en menos de 5 meses. Ok. Primero, digamos que todavía no se ha agotado la posibilidad dentro del Poder Judicial en este nivel, en esta instancia, porque por eso le digo, ¿no? El abogado defensor ha señalado que va a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el paso que sigue? Porque la Suprema es, digamos, Efectivamente, lo último. a nivel de un recurso ordinario ya no se puede plantear una apelación porque ya se resolvió, claro, no se puede plantear una casación, ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero sí un recurso extraordinario como el habeas corpus. Exactamente, un habeas corpus, que es un recurso constitucional, pero que no se presenta directamente al Tribunal Constitucional. Hay que agotar las instancias judiciales ante un juez constitucional, una sala, y recién llegar por defecto al Tribunal Constitucional. Ahora, la señora Betsy Chávez ha sido ayer detenida en Tacna, porque ahí es donde estaba viviendo en este último tramo del tiempo, pero por lo menos no se ha establecido si es que va a ser traída a Lima. Y en todo caso, si es traída a Lima, ¿esto tiene un asidero legal, digamos? ¿Qué tipo de consideraciones se deberían tener? Porque finalmente es una prisión preventiva y esta la puede cumplir en cualquier, bueno, por lo menos en la cárcel de la región donde actualmente ha estado residiendo. Como diría Eugenio Raúl Zaffaroni, sin hacer apología necesariamente a sus obras, cuando un ser humano delinque, la persona ingresa a prisión, el delito quedó fuera. Y en esa condición, cuando uno apresa a un ser humano, sea una pena o sea una prisión preventiva, se cautele el arraigo familiar. Si es que un ayacuchano sufre una medida, tiene que ir al penal de Yanamilla, en Ayacucho. No siempre es así, por supuesto. El INPE evaluará a nivel de inteligencia de seguridad de agendas penitenciarias, evaluará la cercanía con las autoridades y donde tenga que desarrollar la investigación, pero debe principalmente cautelarse el arraigo. Si la familia de Betsy Chávez se encuentra en Tacna, no se le puede privar ese arraigo, esa unión. Se priva la libertad, se conserva la familia, de tal forma que si es que llegase a decidir que la ejecución de la prisión preventiva se va a desarrollar en el establecimiento penitenciario de Tacna, o deciden en Lima y la defensa de Betsy Chávez presenta un habeas corpus correctivo para trasladarla, es otro tipo de habeas corpus, trasladarla a su sede natal, no es una decisión arbitraria, es una decisión que cautela a la familia, se priva la libertad, no a la familia. Doctor, para finalizar muy breve, por favor, dados todos los indicios que ha presentado la Fiscalía, incluso se ha señalado indicios graves de la comisión del delito, para usted en su experiencia, ¿considera que sí se configura en el caso de Betsy Chávez los delitos por los cuales se le está acusando? Rebelión en primer término o alternativamente conspiración. Todo pareciera que sí. La construcción probatoria que ha hecho el juez de investigación y la Sala Penal de Apelaciones en ese primer presupuesto es bastante sesuda, es bastante razonable. ¿En ambos casos? En ambos casos. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenos días. El abogado penalista Juan Carlos Portugal ha conversado esta mañana con nosotros.